la muerte de Margot Benacerraf, cineasta, guionista, promotora cultural. Falleció a los 97 años de edad, así lo informó su familia a través de un comunicado que difundieron en las redes sociales. Y he querido hablar hoy del legado de Margot Benacerraf, y para ello he invitado a José Pisano, director general de Trasnocho Cultural y Cinematográfica Blancica, y Diego Arroyo Gil, periodista, escritor venezolano, quien, por cierto, escribió parte de lo que es o fue la vida de Margot. Buenos días y bienvenidos. José, Diego, ¿cómo están? Hola Shirley, hola Diego. Hola, ¿cómo estás? Muy Qué, bien, ¿cómo estás, Chile? qué gusto tenerlos aquí. Y digo qué gusto porque a pesar de la noticia, ¿no?, que es dolorosa, yo creo que también es motivo de alegría recordar la vida y sobre todo el aporte de una mujer al cine nacional, a la cultura venezolana, ¿no? Y vamos a empezar por allí, ¿no? Vamos a hablar de esa Margot. Comienzo con José porque está aquí Diego. Si tú estuvieses aquí, también comienzas tú, pero bueno, ahorita... Comenzamos juntos. Ajá, exacto. A ver, José, cuéntame. Pues nada, sí, como tú bien dices, bueno, hay un legado de Margot Benacerraf que es importante, 97 años de vida que son bastantes, la verdad, creo que muy bien vividos. Nació en 1926, es decir, nació en la época del gomecismo. Yo creo que es un poco como nuestra reina Isabel, de alguna manera, que bueno, vivió toda la historia del país y gran parte de la historia del mundo, y la cantidad de anécdotas, historias que ella, digamos, compartía eran increíbles e infinitas. Además, yo creo que siempre ella fue como una niña en el cuerpo de una mujer, de alguna manera, con una curiosidad única y unas ganas siempre de ávida de conocimiento y de hacer cosas y de compartirlas. De hecho, bueno, comenzó, digamos, una mujer muy avanzada además en su época, de origen judío además, que Sí. siempre estaba como quizás destinada para ciertas labores más bien familiares, domésticas, y ella, bueno, logró imponerse y estudiar en el Pedagógico de Caracas en el año 45, en el 46 ingresar en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela, irse a París a estudiar en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos, a hacer Araya, que además es una película icónica no solamente del cine venezolano y del cine latinoamericano. Pero bueno, Diego muy bien la retrata en todo Claro. lo que es la sal de la vida. Creo que allá hay una magnífica Sí, yo creo que oportunidad para conocer más de ella, ¿no? vamos a hablar luego, Pisano, precisamente de la parte cinematográfica, ¿no? Sí. De lo que fueron sus obras y el impacto que tuvieron y por qué, ¿no? Pero vamos a dibujar el perfil de Margot, la que tú tuviste la oportunidad además, Diego, de conocer, de conversar. Y bueno, ver también tu óptica, ¿no?, de lo que fue Margot Benacerraf y la pérdida para el país a propósito de su fallecimiento. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que decías al principio, de que a pesar de que la noticia es dolorosa, como toda noticia de un fallecimiento, la verdad es que lo que hay es que agradecer y celebrar que Margot haya tenido la posibilidad de vivir tan plenamente su vida siempre, porque la verdad sea dicha, Margot tuvo una vida extraordinaria. Eh, es verdad que a partir de cierto momento de su vida, de su regreso a Venezuela, yo lo ubico en su regreso a Venezuela en 1965, eh, es como si la vida de Margot hubiera cambiado radicalmente de lo que había ocurrido antes. Y ese antes implica, bueno, su estadía en Europa y en los Estados Unidos, y luego las dos películas que hizo, Reverón en el 52 y Araya en el 59. Y hay mucha gente que se pregunta qué fue lo que pasó, que no hizo más cine después de Araya, ¿no? Y es como la pregunta de las 50.000 lochas, que es tan difícil de responder, porque no creo que haya un solo factor que haya influido en eso que ocurrió en su vida, sin que ella tampoco tuviera demasiada conciencia de que eso iba a ocurrir, ¿no? Cuando regresó a Venezuela, pero lo cierto es que regresó a Venezuela y, a pesar de que no hizo más películas, fundó la Cinemateca Nacional, se dedicó a la promoción al fomento y el conocimiento del cine mundial en Venezuela y del cine venezolano del país, y así hasta el final, porque la verdad es que Margot, con los 97 años que tenía, me parece que habrá sido unos cuantos meses que ya salió, digamos, que ya no podía seguir haciendo nada, pero trabajó hasta el final y seguía teniendo proyectos siempre. Entonces, la verdad es que ayer, cuando estábamos en el velorio y en el entierro,
me di cuenta yo de que acabábamos de enterrar un siglo venezolano, si nos ponemos a ver. Sí. Y además un siglo venezolano de lo más luminoso que tiene el país, que es justamente la creatividad y no el resentimiento, la cultura y no la destrucción. Una mujer que es verdad que era una mujer muy difícil desde el punto de vista personal, pero que como figura de la cultura le dio al país todo lo que tenía. Ahora, esta pregunta, tuviste tú la oportunidad, supongo, de hacérsela, ¿no? Cuando conversaste con ella. Te dio una respuesta, porque estas dos obras, que además tuvieron un impacto, no solamente en Venezuela, estamos hablando de América Latina, en Latinoamérica, ¿por qué no siguió ella, o no continuó? Yo no diría que ella no continuó con el cine, porque siempre estuvo vinculada. La pregunta es ella como creadora. Sí, eso te iba a decir. Bueno, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, Margot tuvo muchos intentos fallidos y le pasaron cosas como verdaderamente insólitas con proyectos que parecían que iban a ser extraordinarios y finalmente no lo fueron, sino solamente para el cuento. Sí, como la famosa disputa con Gabriel García Márquez. Ajá, esa es la principal, la versión cinematográfica de La Cándida Heréndira y Su abuela desalmada, que no se hizo. Yo comprendo a García Márquez y comprendo a Margot, es decir, ahí ellos tuvieron una discusión. Margot, la verdad es que quería hacer una película que García Márquez y no conseguía lo que realmente quería, las locaciones, los actores, etcétera, y entonces eso se fue como demorando en el tiempo. Y García Márquez estaba metido en una vorágine, creo yo, ya era el premio Nobel, o sea, y era una velocidad muy distinta a la que tenía Margot, y aquella cosa se fue al traste. Pero antes también, en el 53, Margot se fue a Vallorisa, al sur de Francia, a filmar a filmar a Picasso, sí. La verdad, a filmar a Picasso durante todo el verano de 1953. Y ocurrió la tragedia para Picasso, que en ese momento que Margot estaba filmando, la única mujer que dejó a Picasso en toda su vida, Françoise Gillot, que murió el año pasado, muy, muy anciana también, lo dejó y Picasso se volvió loco. Entonces, claro, las películas que Margot había filmado se quedaron en casa de Picasso y en medio de aquella locura eso se perdió. Entonces, claro, uno dice, bueno, Margot la verdad es que tuvo mucha suerte de poder hacer Reverón y de hacer Araya como la hizo, sí. pero no tuvo tanta suerte con otros proyectos que no se dieron. Eso por un lado. Y lo otro, que es una conclusión un poco rara a la que yo llegué, pero bueno, después de 3 años hablando con ella y pensando sobre eso, yo creo que en la vida a veces hay fuerzas que a uno lo acompañan y que la misma vida de pronto hace que esas fuerzas sean sustituidas por otras. Y me parece que eso fue lo que pasó un poco con Margot cuando Margot regresó a Venezuela en el 65, por eso es que lo pongo en ese año. No porque piense yo que Venezuela pasma, que a veces también, pero no hay duda de que Margot, que había vivido una vida en París tan rica, tan independiente, de pronto viene a Venezuela y cambia el panorama. Y pues no ocurrió lo que todo el mundo esperó que ocurriera, que es que después del éxito de Araya, ella hiciera algo más. Pero una cosa voy a decir, una persona que ha hecho una película como Araya, yo comprendo que le pidamos que nos hubiera gustado que hiciera 2, pero Araya vale lo que valen 10 películas. Sí. También, yo creo que también le acompañó el peso de ese éxito, ¿no? Es decir, cuando de alguna manera una película sienta un precedente en ese momento, bueno, la responsabilidad de hacer algo mejor después, bueno, no todo el mundo sabe manejar aquello, ¿no? Es un peso. Sí, ahora, puede ser. Vamos a hablar, pero claro, como tú dices, entramos en el terreno de la especulación. Hablemos de Araya, Pisano. Sí. Creo que es importante. Tú sabes que este es un país que necesita en este momento referencias. Sé que hay muchas referencias que se han perdido, ¿no? Y bueno, yo creo que el trabajo de Margot está allí, está en Araya. Y no sé si todo en este momento, digamos, hablamos de la juventud, del ámbito de las redes sociales, tiene contacto con ese legado, ¿no? Entonces, por eso quiero hablar de Araya, por qué obtuvo ese reconocimiento y por qué ella vio allí algo, digamos, como un objeto de, no diría de estudio, pero sí de filmación, ¿no? ¿Qué encontró ella en el oriente venezolano?
Araya para Margot Benacerra fue un descubrimiento, una fascinación. De hecho, ella en Venezuela, luego de haber filmado Reverón y luego de haber compartido con Picasso, como bien comentaba Diego, esos 3 meses, a propósito justamente de Reverón, porque claro, Picasso quedó fascinado con la película de Reverón y él quería que de alguna forma ella lo filmara él. Ella tenía intención de hacer una especie de trilogía venezolana. Y claro, ve unas imágenes en una revista de estas pirámides de sal. Y ella se siente atraída y bueno, va y descubre y, digamos, conoce este sitio y hace esta película. Esta película que bueno, que es muy particular porque de hecho mucha gente la define como un documental. Ella siempre Sí, ella se negó, ella se ella nega, no quería y que de sí. hecho no es un documental porque es una película de ficción. O sea, ella siempre decía, la abuela y la nieta no eran abuela y nieta. O sea, yo agarré a una mujer anciana y una niña joven y las hice simular que fuesen abuela y nieta. Y bueno, y a partir de ahí desarrolla una historia que es una historia que además que tiene un carácter fascinante en el desarrollo de sus imágenes, un carácter además atemporal. Logró además filmar en un periodo de preindustrialización, porque de hecho todo ese trabajo manual de producción de sal desapareció al poco tiempo. Bueno, y lo vemos ahí en las escenas finales de la película. Y la película, bueno, ella con 30 y pocos de años, estamos hablando en el año 59, justamente en mayo del 59, se están cumpliendo 65 años, se acaban de cumplir 65 años de ese evento, ella ya va con sus latas al Festival de Cannes, donde, digamos, de alguna manera había estado con Reverón antes. Y bueno, y ahí seduce, fue el año que ganó Hiroshima Mon Amour, que es otra obra fundamental del cine, y era ella es una película sin duda alguna, bueno, ganó el premio de la crítica, ganó el premio de la Comisión Técnica, que son reconocimientos importantes. Por allí también Fina Torres recordaba muy bien ayer, fue la única película que entró en selección, o la única película venezolana que ha entrado en selección oficial en lo que es la competencia por la Palma de Oro del Festival de Cannes. Pero una película, de hecho, hay una carta de Glauber Rocha donde le reconoce a Margot que gracias a ella nace el nuevo cine brasilero, que Glauber Rocha fue una figura fundamental. Y en muchas retrospectivas, siempre cuando se escogen las mejores películas, no solamente el cine latinoamericano, sino el cine mundial, Araya suele estar allí. Trueba también, Fernando Trueba, muy querido, ha compartido muchísimo con nosotros, tenía una admiración profunda por Margot. Recordemos que, bueno, además Trueba es ganador del Oscar por Belle Époque y ha hecho trabajos magníficos como Chico y Rita. También admiraba su trabajo y él siempre decía, bueno, el cine latinoamericano tiene joyas que quizás también en buena parte tú comentas de la situación venezolana, porque también es cierto, hay mucho público que no conoce todavía del legado de Araya. Pero también, bueno, internacionalmente y por el valor que justamente la película tiene en esa, digamos, en esa repercusión, en lo que significó estéticamente a nivel de lenguaje. Y es una película que además, recordemos, se estrenó en Venezuela en el 77, muchos años después. Vale la pena porque, bueno, aquí hay mucha historia sobre la cual poder comentar, ¿no? ¿Por qué se estrenó tan Sí. tarde? Porque no se creía que era una película que pudiese ser comercial. Entonces, nada, ningún distribuidor venezolano quiso asumir el riesgo de estrenarla y finalmente, sí, en el año 77, Silvio Livi, digamos, de la parte de Cines Unidos, tomó la decisión de estrenarla y fue un gran éxito. Sí. La película permaneció por muchas semanas en el Cine Humboldt. Yo recuerdo que, bueno, eso fue un evento importante. Quiero hablar, Claro. Diego, de el tema de Margot en un mundo muy masculino cinematográfico. Yo creo que es importante, ¿no? Hablar de eso. Y otra cosa que me llama la atención, y te lo pregunto ya desde la curiosidad como hebrea, es cómo llevó ella su religión en esa oportunidad que tú tuviste de conversar con ella. Sí, mira, Margot, sí, por supuesto que es hebrea, pero Margot yo creo que lo que era como mística. Ujú. O sea, a ella Espiritual. sí, sí, Ujú. no, yo creo que más que espiritual, como mística, Mística. tenía, e incluso tenía algo ascético en la personalidad. Ujú. A pesar de que era muy festiva y muy mediterránea, yo siempre sentí que Margot era como una figura de las Sagradas Escrituras. este, y ella le entusiasmaba mucho, a ella le entusiasmaba mucho el ritual en general, el ritual religioso. Entonces, por supuesto, adoraba las festividades hebreas, pero también se emocionaba con las otras, ¿no? Ujú. Y sin embargo, bueno, murió como judía y así ha sido enterrada y velada, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, Ujú. Y tal como ella lo dejó indicado, porque Margot era una persona tan extraordinariamente ordenada que decidió todo, ¿no? Y además le dio tiempo para eso y tenía esa personalidad, ¿no?
Yo creo que le podría dar incluso nota de que su vida terminara como ella quería que terminara. A ver, yo tengo una pequeña anécdota que quería comentar justo, porque bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Diego. Yo tuve la oportunidad de viajar con ella hace muchos años, tenemos unos amigos comunes en Santander, España, pintor, y nos habían invitado y casualmente, bueno, coincidimos en ese viaje, alquilamos un auto y nos fuimos de viaje desde Madrid hasta Santander. Y estuvimos por Santo Domingo de Silos, el monasterio, visitamos un convento, había unas monjas de clausura, estábamos en el acto religioso católico, y yo veía a las monjas de clausura allá arriba, y ella me dijo, tú no sabes lo que yo daría por estar un año encerrada aquí con las monjas de clausura viviendo esa vida, que es una vida, digamos, muy mística, sí, totalmente. Sí, retiro absoluto. Bueno, ahora, lo que tú decías algo también, o sea, Margot vive en un mundo de hombres, pero jamás tuvo, y yo creo que nunca se planteó una duda, una inquietud, un titubeo. O sea, ella se codeaba en ese mundo de una manera, pero bueno, totalmente. Claro, y eso era justo, Diego, es el tema. O sea, como si ella realmente tuvo la conciencia de eso, ¿no? El ser, digamos, pionera o codearse, digamos, en un mundo que, bueno, que incluso sigue siendo muy masculino, ¿no? Recientemente estábamos hablando de una doble denominación, ¿te acuerdas en los Oscars? Sí. Que recibió, ahorita no recuerdo la Anatomía directora. de una caída, Exactamente. Justin Es decir, Mira, estamos hablando de esto en el 2024, ¿no? Esta mujer lo ha hecho en el 60. Sí, pero tú sabes que, bueno, yo en Margot jamás sentí pero ni la más mínima, ni el más mínimo rastro de reflexión feminista tal como la entendemos hoy. O sea, pero en absoluto. Yo creo que Margot daba como por sentado que, bueno, que ella sencillamente quería hacer lo que quería hacer. Es verdad que ella podría ser que por razones familiares le hubiera gustado que sus padres la comprendieran un poco más, pero yo no creo que ella lo atribuyera a una cosa de hombres y mujeres, sino a costumbres de época. Es decir, que una muchacha de su casa, lo normal era que se casara, tuviera sus hijos, etcétera, etcétera, y que ella lo que le gustaba era leer y el teatro, y después el cine y la fotografía, y los padres como este mundo que raro es, ¿no? Sí. Pero era realmente eso. Margot no sé, Pisa, no sé a ti si contigo conversó algo de esto, pero en los tonos en los que se conversa hoy, eso, ella no hablaba así para nada, y además fue una mujer muy, muy, muy consentida por muchos hombres. Absolutamente, La verdad, 100% de acuerdo contigo, Diego. O sea, justamente en el momento en que Margot cuando hace Reverón, aquello era, por favor, o sea, consentidísima. Y cuando hizo Araya, muchísimo más. Entonces yo creo que ella se sintió muy bien acompañada por grandes varones, digamos así, que Miquel Otero Silva, Henri Langlois, el presidente, el director de la Cinemateca Francesa, Luis Buñuel, Mariano Picot Sala, Buñuel, Picasso, es decir, una mujer más querida por grandes varones que Margot. Oye, la verdad que aquí me están haciendo señas los productores, pero es que ha estado tan deliciosa esta conversación, ¿no? Creo que ha sido importante y creo que Margot merece el espacio para rendirle homenaje. Así es. Y no hablamos de la Cinemateca Nacional, Fundación Latina y la Fundación Margot Benacerraf, que no quiero dejar por lo menos de mencionarla. Oye, no quedó tiempo. Por cierto, que tampoco que Reverón creo que no quedó contento con el final, correcto, con el final o lo que se hizo, pues, ¿no? Lo que pasa es que, no sé si hay tiempo, hay 30 segundos. Bueno, ¿qué dice la producción? No hay tiempo, pero dale, yo perdón. Lo que pasa es que a Margot se le acabó el rollo de película cuando Reverón le pidió que grabara una escena particular que a él le interesaba, que era el perdón de las muñecas. Entonces, eso no se grabó y lo que hizo el camarógrafo fue hacer fotografías. Cuando Reverón va a ver la película con Margot y se da cuenta de que no está la escena que él consideraba que tenía que ser la escena final, que era el perdón de las muñecas, de las famosas muñecas de Reverón, le dijo: Margotcita, esa película no está completa. Y quedó como un poco contrariado, bueno, precisamente porque el perdón de las muñecas no se había filmado. Esto fue lo que pasó. Bueno, tengo ya que despedirme. Diego, ayer tú, quiero que compartas con la audiencia esa frase que te quedó de estas conversaciones que tuviste con ella y que plasmaste, por supuesto, en su libro. Hay una frase muy bonita y quiero que deberíamos despedir con eso. Hay una frase muy bonita que yo tengo como frase de misal, que dice, los jóvenes tienen que saber que el país es mucho más que sus tragedias históricas. Bueno, así cerramos esta entrevista. Gracias, José, por venir. Diego Arroyo Gil, nos quedó mucho por contar. Bueno, la vida de Margot, son 97 años, una mujer longeva con mucho que contar, pero bueno, quedará tiempo para analizar su obra. Seguro, les mando un abrazo, 7:59, hasta, bueno, la coordinadora se ha presentado aquí en el estudio, ¿cómo es posible? Pero bueno, Margot,
discúlpame, lo hice por ti. Hacemos una pausa, ya volvemos. La buena onda.